Nuestros ponentes de hoy. Comencemos por Efraín Reyes, que es profesor asociado de la Universidad del País Vasco. Pertenece al grupo de síntesis asimétrica, química sostenible y procesos biomimétricos. Obtuvo su licenciatura y su doctorado en la misma universidad y ha trabajado en Suecia, en Dinamarca, Alemania. Su principal enfoque es catálisis asimétrica. Eh, de verdad que es un placer ver que una persona joven que ya tiene un currículum excepcional, la American Chemical Society, nuestras revistas tienen el honor de haber publicado al menos 7 de sus artículos. Una cosa también que es muy importante es que su grupo de investigación ha sido reconocido con la máxima calificación como grupo de investigación consolidado por el muy exigente, lo sé, sistema de investigación vasca. Eh, Hasta el momento, Efraín lleva 4.500 citas con un índice de H de 38 y algo que más allá de los números, que siempre son impresionantes, pero algo que me llamó mucho la atención es ver que Efraín, insisto, a pesar de su joven edad, es impresionantemente constante su producción científica y el impacto que su producción científica tiene a través de las citas. Así que nos honra mucho que estés con nosotros, Efraín, gracias. Ahora, Pascual Román, que es profesor de química inorgánica de la Universidad del País Vasco también. Nombrar el currículum de Román es más o menos un seminario en sí mismo, así que voy a irme quizás a algunas cositas precisas. Es, Fue director del departamento y vicedecano en la Universidad, perdón, en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco también, miembro del Governing Board de la Real Sociedad Española de Química, del cual también fue editor general de su revista Anales de la Real Sociedad Española de Química. Bueno, Efraín, es impresionante la cantidad de artículos que ha publicado en diferentes áreas, por supuesto todas relacionadas con química inorgánica. La ACS ha también tenido el honor de publicar al menos 29 de sus artículos, muy citados, por cierto. Gracias, Pascual, por haber publicado también con nosotros y seguir publicando con nosotros, el más reciente en ACS Omega, del cual vamos a hablar en detalle. Eh, Pascual ha tenido hasta ahora más de 5.000 citas también, lo cual es un número impresionante. Y bueno, seguimos entonces también con Javier García Martínez, cuyo también currículum no deja de ser muy impresionante. Actualmente Javier es profesor de química inorgánica en la Universidad de Alicante y dirige el Laboratorio de Nanotecnología Molecular. Hasta hace muy poco fue presidente, el primer español presidente de la UPAC. También nombrar sus premios es muy largo, me voy a enfocar en algunos que son muy impresionantes. Fue reconocido por el World Economic Forum como líder global joven y por el MIT con el premio innovador por debajo de los 35 años. La ACS también lo reconoció con el Premio Investigador Emergente, que fue en el 2015, y más recientemente su país, España, por manos del rey, lo ha reconocido con el Premio Nacional de la Investigación Juan de la Cierva en el área de transferencia tecnológica. Vemos aquí una constante. Javier también, aparte de investigador, es un experto en trasladar esa investigación a las aplicaciones y bueno, tiene mucho también que contarnos a ese respecto. Quizás debamos hacer otro seminario. En números generales, Javier tiene más de 13.000 citas, lo cual es impresionante en sí mismo. Y la American Chemical Society también tiene el honor de haber publicado muchos de sus top-cited trabajos. Entonces, un poco ya para ir cerrando mi intervención, le doy la bienvenida a Javier, a Pascual y a Efraín. De verdad que muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación en la cual nos van a hablar de los esfuerzos que ustedes han hecho en los últimos años por traer el castellano, el hermoso castellano al lenguaje de la química y cómo impactar
la ciencia química desde el poder del castellano. Bienvenidos y gracias. Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias. En primer lugar, Joan, quiero agradecerte a ti y a todo el equipo de ACS Publicaciones la oportunidad de forma personal. Eh, Javier, te, per- te perdimos, pero bueno, Efraín o Pascual, por favor. Ujú, Bueno, pues seguramente se conectará, ahora se está conectando, pero ujú. le vamos a dar, porque él hace la introducción del tema, se está conectando ahora, que está en un hotel y tiene algunas dificultades de conexión, pero si no se conecta empezará Pascual y luego le daremos paso a él para Perfecto. no demorarnos. No, perfecto, ¿no? Está ahora Perfecto. mismo conectándose, Ujú. si no voy a empezar a... Bueno, voy a empezar a compartir la presentación de Pascual. Y Perfecto. si vemos que se conecta, supongo que esperará y ya. Eso es. Gracias, Efraín. Pascual, cuando quieras, adelante. Yo creo que se ve en la pantalla. Buenas tardes a todos, a todas y muchísimas gracias a ti, Joan, y a tu equipo por darnos esta oportunidad. Había una diapositiva que, como sabíamos que le iba a poner Javier, la he suprimido. En realidad, el índice, cuando hablamos entre nosotros, lo estructuramos en 3 bloques. Javier iba a hablar de la introducción, el lenguaje de la química y la UPAC, la nomenclatura de la UPAC en español. Yo me quedé encargado de desarrollar el principal libro que se ha traducido al español, la nomenclatura de química inorgánica, las recomendaciones de la UPAC de 2005, que fue publicado en español como el libro rojo en el año 2007. Y también hablaré de la tabla periódica de los elementos químicos, de la última aportación que recogió la UPAC en el año 2016, porque eso nos dio bastantes problemas en el sentido de que dependía de las distintas sociedades y de los medios de comunicación, en periódicos o incluso en redes sociales. Los elementos químicos tenían un nombre u otro y tratamos de unificarlo. La tercera parte, como vemos, es de la que se va a ocupar Efraín, de las guías breves, de los libros de nomenclatura y la nomenclatura química, el librito que publicamos y que recoge todas estas guías. Así es que, sin más, voy a seguir. Este es el artículo que ya ha citado Joan. Es un artículo que se publicó el 16 de enero y que en 2 meses y medio casi ha recibido 1000 visitas, concretamente 992. En realidad, este es el cuerpo, el armazón que va a soportar este webinar. El libro rojo de la UPAC, su versión inglesa original, data de 2005, como vemos ahí en la figura de la izquierda, en su portada del Red Book, Nomenclature of Inorganic Chemistry, a UPAC Recommendations 2005. Este libro, como vemos, se tradujo en muy poco tiempo, lo daré datos, y apareció publicado en el año 2007. Quisimos distinguir esta edición con 2 sellos de Correos de España, uno de ellos para reivindicar el wolframio en español frente a tungsteno, como citan bastantes químicos españoles y de otros países de habla hispana. Y luego un sello que vemos a la izquierda con la tabla periódica, del que daré alguna noticia interesante. Bien, el proceso de traducción, edición y publicación fue realizado por Miguel Ángel Ciriano, un amigo y compañero de carrera en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, y por mí mismo.
y fue publicado por Prensas Universitarias de Zaragoza, PUZ, abreviado, y como vemos ahí en tan solo 21 meses y medio, y digo esto porque ya vamos a ver otra versión anterior que requirió mucho más tiempo. Quisimos que el número de páginas fuera exactamente lo mismo, aunque a veces por las figuras o por frases que son más largas en español que en inglés, pero procuramos que prácticamente se correspondieran las páginas en inglés con las de español. La diferencia en las primeras páginas es evidente, son dos debido a una pequeña introducción nuestra. Una de las cuestiones que nos propusimos tanto Miguel Ángel como yo fue que esta obra tendría que ser lo más económica posible para que pudiera llegar al mayor número posible de lectores. Es decir, no nos podíamos sustraer a los intereses de PUZ y por eso vemos ahí unos datos importantes. La versión original inglesa costaba 71 euros, la versión española 31 y además conseguimos que para los socios de la IUPAC y de la Real Sociedad Española de Química tan solo costara 21 euros. Como ya he dicho, reivindicamos el término wolframio desde la portada y esta es la primera versión en lengua no inglesa que apareció en el mundo. Esta traducción nos fue sugerida por el profesor Luis Oro, que a la sazón era presidente del Comité Español de la IUPAC y presidente de la Real Sociedad Española de Química, y esto fue en el mes de septiembre de 2005. Una vez que finalizamos la traducción y la adaptamos al español, antes de su publicación fue enviada para su revisión a reconocidos químicos e investigadores españoles en el área de química inorgánica, en donde, bueno, pues nos hicieron algunos comentarios muy interesantes diciendo que no estaban de acuerdo con algunas de las propuestas de la propia IUPAC y que incluso mostraban señales de rebeldía. Y luego también a sociedades químicas de Argentina, Chile, España y Puerto Rico. ¿Cuál fue la idea, la idea que motivó realizar este trabajo? Porque evidentemente no había ningún interés económico. Fue que la traducción fuera que el uso uniforme y coherente de los términos empleados de química inorgánica se extendiera lo máximo posible por todos los países de habla hispana. Como metodología, pensamos que deberíamos ser lo más fieles posible a las fuentes, como son la Real Academia Española, la RAE y su diccionario, que en aquel momento se llamaba DRAE, Diccionario de la Real Academia Española. Bueno, hace ya unos años, ese diccionario se llama Diccionario de la Lengua Española, DLE. Además, también, en caso de duda, consultamos vocabularios científicos y técnicos de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que a partir de ahora la abreviaré como RAC, así como su diccionario esencial. Pero también, como ya he avanzado, tuvimos en cuenta hasta donde fue posible la versión española, la primera versión española de la nomenclatura de química inorgánica, la versión de 1990 que realizaron los profesores Bertello y Pico Marín y que fue publicada en 2001 por la Fundación Ramón Areces, con el fin de que todo aquello que se podía soportar lo mantuviésemos. No obstante, ahí pongo al final, al pie de la página, que para procurar el mayor respeto hacia la lengua española, sin embargo, nos saltamos una regla y es que se mantuvo la Z para los derivados nitrogenados, incluso cuando precedía a las vocales E o I, como en los nombres de hidracina, acida, acinidina, con el fin de destacar el origen y la presencia del nitrógeno. Ahí tenemos las dos portadas, la primera editada por el profesor Leif y, como vemos, los traductores Bertello y Pico Marín. Es importante ver al pie que fue publicada la versión original en inglés en 1990, pero su traducción tardó 11 años en ver la luz. Sin embargo, a la derecha, como vemos, la publicación original, como ya he mencionado, del original en inglés fue en el 2005 y se tradujo en 2007, es decir, en tan solo 21 meses y medio, como ya mencioné. Si comparamos las estructuras de
los índices de estas dos versiones, vemos que en el capítulo 5 de la versión de 1990 se reestructura con 3 nuevas formas de nomenclatura, como vemos en los capítulos 5, 6 y 7. A la derecha, la nomenclatura de composición, la nomenclatura de sustitución y la nomenclatura de adición. Se incorpora un capítulo de ácidos inorgánicos y sus derivados y, por último, un nuevo capítulo de compuestos organometálicos que no existía en la edición precedente. ¿Cuáles fueron las dificultades en la traducción de los nuevos términos de esta versión del Libro Rojo de 2005? Pues fundamentalmente las referidas a estas 3 nuevas nomenclaturas de composición, sustitución y adición, los nombres de iones y radicales, la nomenclatura de adición aplicada a ácidos inorgánicos y sus derivados, así como a los compuestos de coordinación y organometálicos. Aquí hay un cambio importante que luego detallaré, y es que los compuestos de los halógenos con oxígeno ya no se llaman óxidos, sino haluros de oxígeno. La secuencia de los elementos la vamos a ver en la figura 2, que viene a continuación, y de manera, a título de ejemplo, el óxido de dicloro, que se escribía como Cl2O, ahora se escribe como OCl2 y se nombra dicloruro de oxígeno. Se suprimieron los nombres de fosfina, arsina y estivina, que se sustituyeron por fosfano, arsano y estivano, y los cationes poliatómicos como NH4+ y H3O+, se llamaron azanio o amonio y oxidanio u oxonio respectivamente, y se prohibió el nombre de hidronio, que hasta entonces era el que funcionaba. Aquí tenemos esta secuencia de elementos que, como vemos, empieza por el flúor, sigue esta línea y termina la salida por el radón. En realidad, este es un convenio de electronegatividad en cursiva, y de esta manera se facilita el que los compuestos binarios puedan ser nombrados de una forma más racional. Las dificultades de la traducción que nos encontramos los autores fueron que había matizaciones posibles en inglés, pero que no podían ser traducidas al español, como por ejemplo el cambio de la terminación E de los aniones por la O cuando son ligandos aniónicos. Así, por ejemplo, en inglés existen las palabras chloride y clorido, mientras que en español ambos los tenemos que traducir por cloruro. Había algunas palabras de amplia difusión en español que todavía no habían sido recogidas por el diccionario de la lengua española, como ligando, oligonuclear, borano, clúster y otras. Palabras que necesitaron inventar un nombre sencillo como siso, que se traducía por caballete de serrar o aserrar, que lo tradujimos por balancín. Una cuestión que nos pareció fundamental era que no podíamos tocar las abreviaturas inglesas de ligando, símbolos de poliedros, redes de Bravais y las variedades alotrópicas, porque eso podía introducir unos desajustes y errores de interpretación, con lo cual respetamos su grafía en inglés. Y por último, citar que tuvimos problemas con los nombres de los elementos químicos en aquel entonces, aunque luego lo que me voy a referir es al año 2016, que no coincidían con los utilizados por la RAC, de manera que consideramos que los nombres más apropiados para los elementos eran los de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bien, en esta versión, como ya he dicho hace tiempo, ¿por qué reivindicamos el término wolframio en lugar de tungsteno? Por rendirles un homenaje a 2 científicos que aislaron el metal de número atómico 74 y símbolo W, y que fueron ellos los que propusieron en su artículo original el nombre de wolframio, los hermanos Juan José y Fausto de Luyan, en el año 1783. Y esta reivindicación, como ya he mencionado, la vamos a llevar a la portada. Y aquí la tenemos. En ese sello vemos aquí que es del año 1983. Aquí está un ejemplar de la wolframita, pero nos vamos a quedar aquí en estas 5 palabras, en donde desgraciadamente los autores introdujeron 2 errores en 5 palabras. Veamos aquí.
en la parte más abajo, para situarse, dice bicentenario del descubrimiento del wolframio, cuando debería decir bicentenario del aislamiento del wolframio con V minúscula. Este es un error que cometen muchos químicos y sobre todo profesores en enseñanza primaria y secundaria, y que a veces se traduce también en la universidad. Y es que a veces, llevados por nuestro interés por un determinado elemento, lo escribimos con mayúscula. Los nombres de los elementos químicos en español son nombres comunes y por consiguiente hay que escribirlos en minúscula. Y luego aclaro ahí que gracias al profesor Enrique Gutiérrez Ríos, que era a la sazón en aquella época, en 1983, catedrático de Química Inorgánica en la Universidad Complutense de Madrid, evitó que apareciera en el sello la palabra tungsteno con mayúscula cuando ya se habían confeccionado las planchas para la impresión de esta serie de sellos. Bien, el otro sello es un sello que nos trae muchísimos recuerdos a un grupo de químicos que cuando la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre quiso emitir en su serie de ciencia un sello para reconocer a la química, nos pidió nuestro consejo y le dijimos que esto fue a finales de 2006, que en 2007 se iba a producir un acontecimiento importantísimo a nivel mundial, y era el centenario de la muerte del gran químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev. Así es que Javier diseñó este sello, que es un homenaje. Esos 4 elementos en blanco son algunos de los elementos que predijo el gran químico ruso. Y como vemos al pie del sello, les dijimos que no queríamos nada económicamente, pero sí que reconocieran la autoría de Javier García Martínez. Este es un sello que ha tenido una gran trascendencia a nivel mundial, y si conocen la tabla, la Philatelic Table of the Elements, vemos que Larry French, su autor, en el año 2016 lo recogió como elemento de referencia, pero 3 años más tarde esa misma tabla se amplió con otro nuevo sello de referencia, que era el logotipo del Año Internacional de la Tabla Periódica, pero en cabeza figura el sello que diseñó Javier en el año 2007. Pues bien, dicho esto, voy a pasar ahora a la última versión de la tabla periódica, es decir, ha habido algunos cambios en cuanto a sus pesos atómicos, etcétera, pero lo más importante es que el 28 de noviembre de 2016 se incorporaron estos 4 elementos. Esta es la tabla periódica de la IUPAC, en inglés, los de números atómicos 113, 115, 117 y 118. Aquí hubo un problema, al menos en España, con la traducción de los elementos. No había ningún problema con nijonio y moscovio, pero sí que hubo un gran problema con los 117, con los de número atómico 117 y 118, porque dependiendo de los autores, algunos, incluso algunos periodistas, el teneso lo traducían por tenesine, es decir, que prácticamente lo dejaban tal cual. Por ello, en el año siguiente, en 2017, decidimos reunirnos el 1 de febrero, responsables de la RAC, ya he dicho, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la RAE, Real Academia Española, Real Sociedad Española de Química, y la Fundeu, que en aquel momento estaba patrocinada por el banco BBVA. Entonces, lo que encontramos es que para los 2 primeros no había ningún problema, pero para los 2 siguientes tuvimos allí un debate muy, muy duro, pero realmente, como Javier sabe, los representantes de la RAE nos llevaron al huerto y al final accedimos a que el 117 se llamase teneso y el 118 oganesón con una sola S. Pero ya una vez que estábamos allá dijimos, bueno, pero encontramos que hay discrepancias entre distintos autores y lo que propone el diccionario DLE de la RAE. Así que decidimos que zinc se preferirá a zinc con C, zinc con Z sobre zinc con C, criptón con K sobre criptón con C,
Aquí es donde tuvimos un problema porque los químicos, representantes de la RAC y la RAE, dijimos que circonio también debería ser con Z frente a zinc para corresponderse con zinc. Sin embargo, aquí la RAE nos hizo ver que no solamente estábamos los químicos en el mundo, sino que en el mundo de la ciencia también estaban geólogos, ingenieros de minas y que ellos lo tenían muy difícil aceptar circonitas, nos pusieron este ejemplo, para escribirlo con Z. Así es que tuvimos que acceder a que circonio apareciera con C. Yodo se afecta con Y sobre la I latina. El único nombre para tántalo, el número atómico 73, frente a tantalio, este se suprime. Se prefirió el nombre de wolframio con W a wolframio, que también se permite que exista. Lo que no nos parece oportuno es que se refiera a tungsteno. Ese dijimos que debía de ser una antigua forma de expresar el elemento de número atómico 34. Se aceptó los nombres de Laurencio y Laurencio con W y U, pero con preferencia a la primera forma. El único nombre para el 104 fue Rutherfordio y se eliminó porque en algunos libros aún existía el Curchatodio. Se aceptó Hasio con una sola S frente a Hasio, que todavía se veía en algunos textos, y se sustituyó Darstadio por Danstatio. Lo que no nos pusimos de acuerdo fue en los elementos de números atómicos 119 y siguientes, como un hemnio y un vinilio. Y les voy a explicar por qué. Porque al traducirlo al español, los representantes de la RAE decían que había que escribirlo UMB, es decir, M delante de B, igual que un, pent, etcétera, M antes de P y B. Por consiguiente, dijimos que no, que lo íbamos a dejar en inglés y en cursiva y que ya lo discutiríamos más adelante. Así es que yo aquí termino mi intervención dándole las gracias y, bueno, en principio iba a continuar Efraín, pero veo que Javier está ya dispuesto y va a ser el que se ocupe. Muy bien, pues de nuevo muchísimas gracias por la invitación. Espero que vaya todo bien. Muchas gracias a CS Publicaciones y a todas las personas. Ya he visto que nos han saludado de muchas partes de Latinoamérica y de España. Y bueno, pues voy a comenzar inmediatamente para que no perdamos más tiempo. Bueno, en primer lugar, quería indicarles que yo soy muy consciente, sobre todo después de estar 2 años como presidente de la UPAC, que cuando hablamos de UPAC, pues la mayoría de personas, por lo que les viene a la cabeza, es la nomenclatura química, a la cabeza o el dolor de cabeza, no sé cómo referirlo, porque muchas personas pues piensan que lo que hacemos en la UPAC es complicarles la vida con manuales muy largos que hacen que nombrar los elementos sea muy complejo. En realidad, o movidos por esta petición de la comunidad de hacer un documento lo más sencillo posible para explicar y para aprender la nomenclatura química, en los últimos años, desde la UPAC, hemos elaborado unas breves guías sobre nomenclatura orgánica, inorgánica y de polímeros, que son 4 páginas, no son más que 4 páginas, que resumen los aspectos más importantes de la nomenclatura química. Aquí pueden ver el proyecto que ya comenzó en 2010 y que, como pueden ver, y esto es una cosa que voy a comentar más adelante, no solamente está en inglés, sino que se ha traducido a muchos idiomas, al vasco, al catalán, al checo, al danés, a muchos de ellos. Y esto nace de una preocupación que ha existido en la UPAC ya desde hace muchísimo tiempo y quería pues traer aquí este artículo de Bernardo Haro, ya de mayo del 2013, Lost in Nomenclature Translation, sobre la dificultad que apuntaba antes Pascual Román a la hora de traducir algunos términos a las diferentes lenguas, hasta el punto de que algunos términos pues, no pueden traducirse bien o hay que inventar un lenguaje distinto en las diferentes idiomas para poder llevar a cabo pues, esta realidad de que la química se hable en todos los idiomas. Porque una de las ideas que quería transmitirles es que para que la química, la ciencia, sea realmente global y todo el mundo se sienta invitado
a la fiesta que supone el conocimiento, la ciencia, la investigación, pues para que todo el mundo se sienta implicado es mucho mejor que la ciencia, que la química se hable también en nuestros idiomas maternos. Y no solamente es bueno desde el punto de vista de la diversidad, de la inclusión, de que todas las personas nos sintamos igualmente partícipes de la tarea de la ciencia, aunque hablemos con un acento extraño o tengamos un vocabulario limitado cuando lo hacemos en inglés, sino también porque existen dificultades muy claras que hacen que las personas que no hablamos inglés como lengua materna o que lo hemos aprendido un poco tarde, pues no compitamos en las mismas condiciones. El nativo, ¿verdad? El no nativo parece que está como una posición de salida un poquito peor, porque en este artículo publicado en PLO Biology el año pasado y del que muchas revistas se hicieron eco, vemos algunos datos muy llamativos, ¿no? Por ejemplo, los angloparlantes que no sean nativos, pues cuando queremos dar una conferencia, pues nos puede llevar mucho más tiempo a la hora de prepararlos o directamente pues rechazamos dar la conferencia. Se necesita hasta un 94% más de tiempo para prepararse. La frecuencia de revisiones relacionadas con el lenguaje es hasta 12,5 veces más alta para las personas que no hablamos inglés como lengua materna. Se necesita más del 91% de nuestro tiempo para leer un artículo, o más del 50% para escribirlo. Y quizá lo que es más llamativo y hasta cierto punto triste es que la frecuencia de rechazos en artículos relacionados simplemente con el que no hablamos bien el idioma inglés es 2,6 veces más alta para personas angloparlantes, pero que no utilizamos el inglés o que no tenemos el inglés como lengua materna. Esto es un tema importante y lo comento aquí sobre todo porque esto es un webinar preparado por ACS Publications, que me consta que están haciendo un esfuerzo muy importante y este webinar es prueba de ello para que los que no somos nativos ingleses, de lengua inglesa, podamos competir en igualdad de condiciones y no tengamos pues, que pedir a algún amigo que hable bien inglés que nos ayude con este dato, por ejemplo, de este 75% de nuestros artículos al final se lo pasamos a alguien que sí que habla inglés para que nos eche una mano y no nos lo rechacen. Bueno, pues como les decía en la UPAC, conscientes de esta realidad y por esta vocación que tenemos en la UPAC de que la química se hable en cuantas más lenguas posibles y de que todo el mundo se sienta invitado a participar, estas breves guías se han traducido a muchos idiomas, pero lo que es más importante, hay una invitación continua, abierta, para que cualquier persona traduzca las guías breves a otros idiomas, de forma que la enseñanza, el aprendizaje del inglés, del lenguaje de la química, no solo esté en inglés, sino esté en cuantos más idiomas posible, lo que sin duda va a facilitar el aprendizaje del lenguaje químico. Esto lo hemos tratado en varias ocasiones, las personas que estamos dando este seminario online, pero de forma más particular en estas escuelas de verano que celebramos todos o cada 2 años en La Rioja, en la ciudad de Logroño, en torno a la historia de la química, en la que especialistas en historia de la química, en didáctica de la química, pues tratamos distintos aspectos, muchos de ellos relacionados con el aprendizaje, con la enseñanza de la química. Y fue allí donde nos preocupamos del futuro del lenguaje químico. El lenguaje químico ha sido una de las grandes preocupaciones de nuestra comunidad, ya desde el método de nomenclatura química de Lavoisier, pero también de Berthollet, de Foucault, de Mourbot, que nos propusieron ya este nuevo lenguaje, ¿verdad? Esta tabla tan bonita en la que aparecen los nombres antiguos y los nuevos nombres, ¿no? Esto es un poco la química como nueva ciencia que daba paso de estos nombres que tienen incluso resonancia mágica, que nos vienen de la alquimia, a una nomenclatura mucho más sistemática que nos propone la Ilustración. Sin embargo, la creación del lenguaje químico fue una tarea mucho más difícil de lo que podríamos pensar.
ya muy adelantado el siglo XIX, pues no nos habíamos puesto de acuerdo a la hora de nombrar un compuesto tan sencillo como el ácido etanoico, con nombre común, ácido acético, y ya Kekulé se quejaba de la dificultad que existe para nombrar un compuesto tan sencillo. De hecho, el único representante español en el primer Congreso de Química, en el Congreso de Karlsruhe, Ramón Torres Muñoz de Luna, escribió, después de asistir a este Congreso de Karlsruhe en el que se trató el tema de la nomenclatura química, existía una urgente necesidad de corregir, y él empleaba esta palabra, ¿no? Este cáncer que mina el organismo químico en su base, pero que ya reconocía Ramón Torres Muñoz de Luna que era muy difícil crear este lenguaje. De hecho, los asistentes al Congreso de Karlsruhe dejaron el Congreso sin haber resuelto este tema, y ya a finales de siglo hubo una conferencia internacional en Ginebra específica para tratar el tema de la nomenclatura química. Aquí pueden ver ustedes algunas de las grandes personalidades de finales del XIX, pues está grandes personalidades, bueno, pues por ejemplo, podemos ver ahí pues a Cannizzaro, a Fischer, a Ramsay, identificado aquí con estas letras. El tema de la diversidad de género, incluso de barba, pues todavía no estaba muy resuelto a finales del XIX, pero este congreso fue muy importante a la hora de fijar el criterio que utilizamos hoy en día a la hora de nombrar una sustancia química. Yo recomiendo este artículo publicado en 2015, Just as the Structural Formula Does, que lo que nos recuerda es que el resultado, la conclusión principal de este congreso de 1892 en Ginebra fue nombrar precisamente siguiendo la composición, la estructura de las moléculas, dándoles, eso sí, una preferencia, un orden a la hora de nombrar. Es decir, en este ejemplo, que es de este artículo, reconocer los diferentes grupos funcionales y darles una preferencia para poder nombrar, ahora sí, de forma sistemática, cualquier compuesto químico. Este fue un gran logro, pero no fue suficiente. Y una de las razones fundamentales para la creación de la IUPAC, y aquí les muestro pues una reunión previa, pero de unos meses antes, y sin duda muy importante para la creación de la IUPAC, fue esta primera conferencia de los interaliados, de las potencias que ganaron la Primera Guerra Mundial, una reunión en abril de 1919, en París, en la que ya podemos reconocer aquí a gente como Pope o Moreau, que fueron presidentes de la IUPAC, o al primer secretario general de la IUPAC, Jean Girard. Aquí sentados, de nuevo, el tema de la diversidad, pues todavía no lo habíamos logrado, todos muy parecidos, parece que iba además todo el mundo al mismo sastre. Pero bueno, fue un momento importante y, como digo, una de las razones de la creación de la IUPAC en 1919 fue la creación de un lenguaje químico universalmente aceptado. Poco después, esta fotografía es de 1938, algunas de las principales personalidades químicas del momento se reúnen en España, esto es en Santander, aquí pueden reconocer, sin duda lo reconocerán, a Fritz Haber, premio Nobel, representante de Alemania en esta reunión, pero también, por ejemplo, vemos aquí a Ernst Cohen, presidente de la IUPAC, que luego fue asesinado en los campos de Auschwitz. Estas personas se reunieron en Santander porque ya en 1934 en España se organizó el 9º Congreso Internacional de Química Pura y Aplicada, que tuvo como protagonista a Enrique Moles. Aquí pueden ver una imagen del momento en el que se inaugura este gran congreso, más de 1.200 personas. Aquí está el presidente de la República. Para los que no nos sigan de fuera de España, bueno, pues sí, España también tuvo un periodo muy corto, 2 periodos muy cortos en los que no fuimos monarquía. Es el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, en la inauguración de este congreso, en el que 1.200 personas se reunieron en Madrid para hablar de química en múltiples idiomas. Fue un congreso, yo he leído las actas y la verdad que es precioso, porque este congreso se habló por lo menos en 6 idiomas diferentes. Quiero
también comentar algo sobre el futuro. A veces me preguntan, bueno, ahora como presidente de la IUPAC estos 2 últimos años, bueno, aparte de celebrar los logros de la IUPAC en la creación del lenguaje común de la química, ¿hacia dónde va el futuro? Bueno, pues el futuro de la química sin duda es el lenguaje, y este artículo que les recomiendo vivamente demuestra cómo hoy en día la inteligencia artificial, los modelos de lenguaje generativo, de lenguaje natural, basados en aprendizaje máquina, están en la base del futuro de la química, y hoy en día lenguajes sencillos que ni siquiera están pensados para la química, como GPT, en inglés sería GPT-4, pues ya pueden llevar a cabo algunas tareas químicas hablando directamente a la máquina en nuestra lengua materna. Y sin duda el gran avance en este sentido ha sido AlphaFold y otros avances similares en los que, por ejemplo, en este artículo de Science vemos cómo el lenguaje, modelos de lenguaje natural basados en reconocimiento de tendencias y en redes neurales profundas permiten predecir con resolución atómica la estructura en concreto de este artículo de 600 millones de proteínas. La IUPAC, por lo tanto, está creando ahora un nuevo lenguaje químico. Tranquilos, no es para humanos, es un lenguaje químico pensado únicamente para las máquinas. Eso es INCHI, de International Chemical Identifier, identificador químico internacional, que es esta sucesión de letras y números que codifican para cualquier molécula en cuanto a composición, enlace y estructura tridimensional, de manera que ahora las máquinas puedan leer, escribir y entender química de una forma mucho más eficiente. En este sentido, escribí justo a los meses de asumir la presidencia de la IUPAC para el país un artículo sobre el idioma de las cosas, sobre este lenguaje universal que estudiamos en el colegio, que algunos olvidan pronto y que para otros, para los profesionales de la química, es nuestro lenguaje común, nuestra segunda lengua, que es el idioma de la química, que nos permite nombrar a cualquier sustancia siguiendo reglas sencillas. Todo esto lo hemos puesto en la IUPAC al alcance de cualquier persona en este enlace que les recomiendo. Es un enlace o un recurso extraordinario, goldbook.iupac.org, porque al introducir en esta casilla cualquier término, por ejemplo, quiralidad, les aparece pues, la definición, aparece también los términos y algunos recursos adicionales. Y en este espíritu, hace unos años, hablé con Pascual Román y con Efraín Reyes para que tradujéramos estas guías breves de la IUPAC, pero también las magnitudes y la tabla periódica al español. Un esfuerzo que ha sido notable, pero que ha estado reconocido pues, por algunos hechos que quería destacar, y como yo sé que Pascual y Efraín pues, son muy modestos, pues lo hago yo en su nombre. Aquí pueden ver a la que fue presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja y al rector de La Rioja en el momento que se hizo la presentación del libro que publicó la Universidad de La Rioja, recogiendo el lenguaje de la química en español, y por cuya traducción los profesores Efraín Reyes y Pascual Román Poro pues, recibieron el premio a la mejor traducción al español de obras científicas o de ensayo en obras relevantes que estuvieran publicadas en otros idiomas, un premio muy importante que organiza la Comunidad de Madrid. Y finalmente, y yo aquí quiero agradecer a la Universidad de La Rioja muy notablemente, porque en un esfuerzo, yo no sé si llamarle de anticapitalismo, de, de locura u utopía, pues no solamente publicaron este libro, como pueden ver aquí, Nomenclatura Química y Normas de la IUPAC en español, a un precio muy barato, sino, aparte de publicarlo, lo pusieron gratuitamente en Dialnet, que es una plataforma online, y cualquier persona puede descargarse de forma completamente gratuita y legal también el libro, que se pueden descargar en este enlace, y como digo, en una obra, en un acto de generosidad poco común estos días,
en los que la Universidad de La Rioja no solamente ha editado el libro y lo ha publicado, sino que también lo pone gratuitamente en Internet para todas las personas. Y este esfuerzo, pues lo contamos en un artículo que, bueno, tuvieron la amabilidad desde ACS Omega de invitarnos a contar esta historia de traducción y de poner el lenguaje de la química en español. Y todo este proceso lo hemos explicado en este artículo que les recomiendo muchísimo su lectura. Sin nada más, pues les agradezco mucho la atención, les invito a que conozcan un poco más el trabajo que estamos llevando a cabo en la UPAC, y a la Sociedad Americana de Estados Unidos, pues por su atención y por la invitación a contarles esta historia a todos ustedes. Ya, pues lo voy a dejar para que Efraín pues, pueda continuar. Bueno, pues yo, igual que mis predecesores, quiero dar las gracias a la ACS por la oportunidad de presentar aquí pues, nuestros esfuerzos en la traducción de textos científicos, en concreto en lo que se refiere en mi caso a las guías breves. Como bien ha dicho Javier, las guías breves, bueno, las podéis encontrar todas ellas en la página web de la UPAC que ha sido antes descrita en el chat, y no son más que, aunque Javier lo ha dicho más o menos, es una compilación de unos documentos cortos en donde se explican las reglas básicas, no muy profundas, de la nomenclatura tanto orgánica como inorgánica y de polímeros. Pues yo me embarqué en este proyecto cuando me lo propusieron mis compañeros Javier García y Pascual, y en aquel entonces existían tres guías breves, una correspondiente al Blue Book, al libro azul de la UPAC, al libro rojo y al libro morado. En aquel entonces estaba ya traducida la del libro rojo, pero quiero destacar que estas guías breves, pues bueno, no se hacen con facilidad. Fijaos que la guía breve de química orgánica la escribieron 4 autores, la de química inorgánica 5 autores, y la guía de polímeros 14 autores. No son muy fáciles de sintetizar en 4 o incluso en 2 páginas, como es el caso de la guía púrpura, pues toda la nomenclatura de la química. A modo de ejemplo, la guía que yo me involucré en primera instancia a traducir fue la de química orgánica, y en esta recoge de manera muy sistemática, muy directa y muy razonada pues, una serie de características para emplear la nomenclatura. En primer lugar, pues aparece la nomenclatura de los grupos funcionales, tanto cuando aparecen como sufijos como prefijos. Aparecen las reglas de jerarquía a la hora de elegir digamos, el hidruro en la cadena carbonada, y aparecen algunos ejemplos de numeración de cadenas y ciclos. Entonces, cuando nos pusimos a traducir la guía breve de química orgánica, pues lo hicimos en el año 2021. Quisimos mantener evidentemente las 4 páginas para que fuera útil también en español. Las hicimos a través de la revisión intensa por parte de la UPAC, evidentemente, y la maquetación pues tenía que ser, o decidimos evidentemente que fuera idéntico al original, tanto en los colores empleados, en las tablas, las figuras, y encontramos evidentemente, como ha comentado Pascual, en la traducción del libro de química inorgánica, ciertas dificultades. En primer lugar, quisimos mantener una traducción fiel al texto original, y sabemos que cuando traducimos del inglés al castellano, pues hay ciertos matices que no se reflejan en la traducción, pero en este caso tuvimos que ser fieles. Hay que conocer profundamente las reglas de nomenclatura, y esto es algo que a mí personalmente me costó bastante, porque en el libro azul de la UPAC, ya sabéis que tiene más de 1000 páginas y hay mucha nomenclatura en él, y debes conocer gran parte de esa nomenclatura para hacer la traducción de la guía breve, y a pesar de que ya está sintetizada. Por ejemplo, en el caso de la jerarquía de ciclos, cadenas, de la jerarquía en cadenas laterales, que es diferente. Hay que conocer las modificaciones en las reglas de nomenclatura. Por ejemplo, hay ya muchos nombres triviales que no son aceptados, y sobre todo alguna de las modificaciones que siempre me preguntan es por qué la cadena principal
es aquella que ahora contiene mayor número de átomos y no la que contiene la función alqueno o alquino. Y esto es una modificación que a mi parecer ha sido más sencillo porque limita el número de reglas que hay que emplear para conocer la cadena principal. Luego hay que hacer ciertas adaptaciones, por ejemplo, el orden alfabético de algunos grupos como fenilo, que se escribe en inglés con P como letra inicial y como F en español, y hay términos evidentemente que son inexistentes. Y por supuesto hay que también conocer pues, las reglas de la Real Academia de la Lengua Española. Hay algunas adopciones que tomamos los traductores, por ejemplo, los nombres CAS están recogidos en esta guía, pero nosotros decidimos darle un uso muy limitado porque no tiene sentido en español, y hay nombres que tienen acepción, que en inglés no existen, pero que en español sí que se pueden observar en algunos ámbitos, con lo cual habría que recogerlos. En cuanto a las reglas de la Real Academia de la Lengua Española y la IUPAC, pues es fácil, como ha dicho Pascual, encontrar recogidos en el diccionario de la lengua española, ahora en el DLE, todos los elementos químicos, ¿vale? Pero siguen apareciendo pluralidad en algunos nombres, por ejemplo, en el circonio y circonio, en ambos, si metes en el diccionario, te aparecen los dos, yodo, yodo y laurencio, laurencio, estos son algunos. Hay algunos nombres de compuestos o conceptos que sí se encuentran recogidos en el diccionario de la lengua española, por ejemplo, aldehído y éster, con la acentuación que aparece, con la grafía que aparece, y la traducción evidentemente debíamos hacerla de esa manera. Iodación aparece como término y entonces hacemos la traducción como esa manera, y como ha comentado el profesor Pascual, pues acida e hidracina decidimos de nuevo obviar las reglas de lenguaje de la Real Academia Española y decidimos utilizar la letra Z para este tipo de nombres. Y para el resto de nombres no recogidos en la RAE, pues debíamos usar las reglas ortográficas de la RAE. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, pues, por ejemplo, el fonema Z, que ya lo hemos comentado anteriormente, la consonante FT al inicio, que no existe en español. Sí existe la consonante PS, se acepta, pero no la FT. Y esto podría dar lugar a ambigüedad, como talato, o representando al talio o al talato. Dígrafos, como la doble L y la doble R, pues se encuentra dificultades a traducir términos como butil-litio o trirrodio. Y sobre todo, los nombres que empiezan con cifra, pues deben empezar sin mayúscula al inicio de una frase, independientemente de que sea la primera palabra de una frase. Como ha comentado Pascual, la letra M antes de B y P genera algunas confusiones. Por ejemplo, en el caso de el elemento de número atómico 120, y la acentuación prosódica y gráfica, pues se decide que se acentúa siempre el último componente. Tenemos que incluir en algunos casos la preposición de, por ejemplo, el cloruro de sodio, isocianato de metilo, y la conjunción copulativa Y, y en algunos casos la E, para nombres de algunos compuestos. Las abreviaturas, como comentaba Pascual Román, el profesor Pascual Román, se mantienen las abreviaturas inglesas. Pues bien, con esta guía breve azul traducir, el libro azul de química orgánica, decidimos embarcarnos en la traducción, en la actualización de la guía breve de química inorgánica, la traducción de la guía de polímeros y de guía de polimerizaciones. Y además estudiamos la posibilidad de traducir arriba a la derecha el resumen conciso de magnitudes, que no estaba actualizado, y por eso también tradujimos del sistema, las magnitudes del sistema internacional. Todo ello junto con las tablas periódicas de los elementos de la IUPAC arriba a la izquierda y la tabla periódica de isótopos de la IUPAC, pues como comentaba Javier, pues lo incluimos en un único libro, en un documento que se presentó en el año 22 y que, como veis abajo del todo, los datos de acceso, porque lo demás ya lo ha comentado Javier, pues ha tenido un número total de visitas de 40.000 y un número total de descargas de 30.000, con lo cual pues estamos bastante orgullosos. Además, hemos evitado que
este libro esté alojado en numerosas webs, sino simplemente en Dialnet. De esta manera, aunque podríamos haberlo alojado en otras webs, siempre podemos seguir los datos de acceso a la publicación. Pues bien, en el índice del libro pues aparecen las tablas periódicas, las guías breves, pero quiero destacar sobre todo el prólogo, que lo escribió Javier García y que indica que la lengua, yo cuando lo leí pues me emocioné, la lengua nos une, nos identifica y nos conforta. Es un regalo que nos hacen nuestros padres cuando nos enseñan las primeras palabras, con lo cual es muy importante mantener pues nuestro lenguaje a la hora de hacer también ciencia, no solo las comunicaciones. Bueno, recibimos el premio a la mejor traducción, en este caso a través de la Fundación del Conocimiento Madrid +D. Y bueno, pues como comentaba Javier, pues también nos hemos embarcado, yo por ejemplo en la traducción de algunas guías al euskera, pero por ejemplo esta guía azul, esta guía de química orgánica ya está traducida también al catalán, al euskera y al gallego. Con lo cual, pues bueno, vamos avanzando poco a poco a través de también compañeros, esto no lo hemos hecho nosotros, sino a través de compañeros a los cuales pues animamos a que traduzcan estas guías breves a otros idiomas. En cuanto a la formulación, pues también he publicado, en este caso he sido yo con otros compañeros de la universidad, después del interés que hemos mostrado en la traducción, pues algunos libros de acceso, en este caso no es gratuito, pero bueno, de formulación y nomenclatura química. Esta está realizada en el año 2021 y pues está dividida en dos partes, la parte de compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Este libro también lo hemos traducido al euskera, al vasco, con lo cual podemos tener acceso a la nomenclatura de los compuestos químicos por grupo funcional, que a veces es muy para el alumnado y profesorado de ESO y bachiller, que es para los cuales está dirigido este libro, pues está mucho más sencillo que el propio libro azul de la Yupa. Y bueno, no todo acaba aquí, sino que pensamos seguir trabajando en este campo de traducción de libros importantes para la comunidad científica, y nuestro próximo objetivo pues es traducir el libro verde, que ya tiene una edición nueva, ya con todas las magnitudes y unidades y símbolos actualizada. Esta ha salido publicado en versión inglesa en el año 23 y a ver si este año o a principios del año que viene pues tenemos ya una versión muy avanzada para poder ponerlo a disposición de la comunidad científica. Pues bien, antes de acabar, en nombre de los tres, de Javier, Pascual y mío, quiero agradecer en primer lugar a la ACS por darnos la oportunidad de publicar el artículo que antes ha aparecido en el chat, también por este webinar, a la IUPAC porque siempre ha estado presente en todo este trabajo, y a la Universidad de La Rioja y la Real Sociedad Española de Química, que han estado muy involucrados en todo este trabajo de traducción, y por supuesto en nombre mío y de Pascual, a la Universidad del País Vasco, que nos da acceso a instalaciones y al capital que nos permite hacer todo esto. Así que muchas gracias también a Joan, a Juliana por la organización de este webinar, y os doy la palabra. Muchas gracias.